Ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial x3y3' más xy' menos y igual a 0. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler se caracteriza porque el coeficiente de la derivada enésima es la potencia x a la n por alguna constante. En este caso observemos que el coeficiente de y3' es x a la 3 por una constante que en este caso pues es simplemente 1. El coeficiente de y' es x a la 1 por una constante que en este caso también es 1. Y el coeficiente de y es una constante que es en este caso menos 1. Si apareciera y2', su coeficiente sería x cuadrado por alguna constante. Además, esta ecuación se dice que es homogénea porque la función que depende solo de la variable independiente x es 0. Veamos la teoría sobre la solución de ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas. Las soluciones de una ecuación de Cauchy-Euler homogénea son, en principio, funciones potencia, de la forma y igual a x a la m, donde m es una constante que es solución o raíz de la ecuación característica de la ecuación diferencial. La ecuación característica es una ecuación elemental asociada con la ecuación diferencial y que se encuentra a simple vista a partir de la ecuación diferencial. Por ejemplo, acá tenemos una ecuación diferencial de orden 3, porque la derivada más alta pues es la tercera. Esta ecuación es de Cauchy-Euler, porque el coeficiente de y3' es una constante por x a la 3, el coeficiente de y2' es una constante por x a la 2, el coeficiente de y' es una constante por x a la 1 y el coeficiente de y es una constante. La ecuación característica de esta ecuación diferencial se obtiene de la siguiente manera. Donde aparece una constante por y, en la ecuación característica aparece la constante simplemente. Donde aparece xy' o x a la 1y', en la ecuación característica aparece m. Donde aparece x a la 2y2', en la ecuación característica aparece m por m menos 1. Y donde aparece x a la 3y3', en la ecuación característica aparece m por m menos 1 por m menos 2. Tenemos tres casos posibles dependiendo de cómo sean las raíces de la ecuación característica. El primer caso nos dice que por cada raíz real m simple, es decir, de multiplicidad 1, que no esté repetida, de la ecuación característica, en la solución de la ecuación diferencial va a aparecer un término x a la m. Es decir, x a la m va a ser una solución de la ecuación diferencial. Segundo caso nos dice lo siguiente: por cada raíz real m de la ecuación característica que esté repetida k veces, es decir, de multiplicidad k, hay k soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Son ellas: la primera es x a la m, la segunda es x a la m multiplicado por logaritmo natural de x, la tercera es x a la m multiplicado por logaritmo natural de x al cuadrado, y así sucesivamente hasta una última que sería x a la m multiplicado por logaritmo natural de x elevado a la k menos 1, donde k es la multiplicidad de la raíz. El tercer caso nos dice que por cada par de raíces complejas conjugadas, las raíces complejas siempre vienen por parejas que se llaman parejas conjugadas y son de la forma alfa más o menos beta i, donde alfa es la parte real del número complejo y beta es la parte imaginaria del número complejo. Si estas dos raíces son simples y no están repetidas, entonces asociadas con ellas hay dos soluciones linealmente independientes que son x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x y x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Formemos entonces la ecuación característica de esta ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Por este término x3y3' nos aparece en la ecuación característica m por m menos 1 por m menos 2, más por este término xy' nos aparece acá simplemente m, menos acá donde está menos y nos va a aparecer en la ecuación característica menos 1. Esta es una ecuación elemental de grado 3. Vamos a factorizarla para encontrar sus raíces. Es importante notar aquí que tenemos un factor común m-1, lo podemos sacar de forma inmediata, m-1 que multiplica entonces a. Acá nos queda sobrando este m por m-2 en el primer término. Más, acá al sacar m-1 de factor común, nos queda un 1.
tenemos entonces m menos 1 por, apliquemos aquí la distributiva, m por m, m cuadrado, m por menos 2, menos 2m, más 1. m2 menos 2m más 1 es el producto notable m menos 1 al cuadrado. Y m menos 1 por m menos 1 al cuadrado, producto con la misma base, se suman los exponentes. 1 más 2, 3. Entonces me queda m menos 1 a la 3. Esto es igual a 0, pues si el valor de m es 1, porque 1 menos 1 va a dar 0. Entonces la única raíz de esa ecuación es m igual a 1. Además ese factor está 3 veces. Por tanto la raíz tiene multiplicidad 3. Según el segundo caso que vimos sobre la solución de una ecuación de Cauchy-Euler, tenemos que la solución general de esta ecuación diferencial es y de x igual entonces a una constante arbitraria por x a la m más una constante arbitraria x a la m logaritmo natural de x más otra constante arbitraria x a la m logaritmo natural de x al cuadrado. Es decir, y de x igual a c1. M es 1, entonces va a quedar aquí x a la 1, es decir, x, más c2 por x a la m, que nos da x, logaritmo natural de x, más c3, x a la m da x, logaritmo natural de x al cuadrado.